El trinar de un violín es un sonido sublime. Cuando un músico tañe su violín, decía García Lorca, el poeta, forma un llanto inmenso. Otros lo describen como un estado de flujo y felicidad, en especial para el ejecutante. Además de celebrar sus méritos, fruto de su talento y disciplina, hemos invitado a una destacada joven violinista dominicana y a su papá, dominicano también, para compartir sobre su mundo, en este mundo que vivimos a prisa y que quizás estamos expuestos a otro tipo de experiencias artísticas, esta gira al torno de un instrumento musical de gran importancia en el conjunto de instrumentos musicales. Ella es ganadora del primer lugar en el concurso de música de cámara de Music Teachers National Association con su cuarteto Red Hills Quartet. Ella es una joven que conocí de niña y la hija de un querido amigo. Ella es Rebeca Masalles. A sus 22 años ha forjado su camino en la música clásica y su papá, mi pana full, Jordi Masalles. Bienvenidos a Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda compartida. Rebe y Jordi, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, caramba. Yo estoy mucho mejor, como ustedes me oirán. Tengo estoy saliendo de lo que científicamente se conoce en la República Dominicana como una gripe mala, de modo que no voy a contagiar aquí de nada maligno a mis queridos invitados. Rebeca, ¿cómo iniciaste tu formación en la música? La edad que tenía, yo recuerdo, porque me acuerdo de una foto allá en nuestro paseo con los amigos de Guavaberi, y cómo tú veías como niña la música en esos inicios. Bueno, mis inicios en la música como tal comienzan un poco más atrás de cuando comencé el violín. Comienzan cuando yo era una bebé, que mis padres me llevaban a clases de estimulación musical temprana en Crescendo, que existía en ese momento. Y pues a partir de ahí, a los 3 años aproximadamente, me llevaron a una academia de música donde tuve la oportunidad de ver algunas clases de instrumentos variados y me llamó la atención el violín. Desde el inicio dijiste, supiste que tu vocación estaba en las cuerdas y particularmente en ese instrumento. Sí, aunque no lo recuerdo, es lo que Claro. me cuentan porque estaba muy pequeña, o sea, no recuerdo la vida antes del violín. Ay, qué lindo. O sea, que tu instinto te acercó al violín, de modo que en tu memoria el violín y tú siempre han estado ahí juntitos. Exactamente, sí. Qué bonito, yo no sabía eso. Oye, qué bien. Jordi, y en tu caso, que también Jordi es músico, debo decir, Jordi es arquitecto de profesión, pero músico también, profesional, es justo decirlo. Tu caso yo sé que tú me lo contaste, pero me gustaría que lo compartas. ¿Cómo llegaste al mundo de la música ya en otra etapa de la vida? Bueno, la historia mía empieza también de muy pequeño. Yo nací aquí, pero viví en Barcelona hasta los 6 años más o menos. Estaba en el Instituto Francés y allá se impartían clases de música y la profesora de música les recomendó a mis padres que me pusieran en clases de música. Mi papá, intelectual de avanzada, era ya de la generación que decía que nada era por obligación. Me preguntaban si yo quería ir a la música y yo, que era un antisocial, le decía que no. Entonces ahí se quedó la música, vamos a decir, en un letargo, hasta que cumplí 20 años. Después que salí de mi etapa de atleta, entré a la etapa de música. Claro, aunque los dominicanos lo sabemos, pero como este programa es muy visto y escuchado fuera de República Dominicana, justo decir que también Jordi fue atleta de la natación juvenil a nivel de selección nacional, ¿no? Sí, yo participé en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Medellín 1978 y también en los Juegos Panamericanos de San Juan de Puerto Rico en el 79. Con destacada participación, medallas y todo. Bueno, en los Panamericanos realmente no, porque nosotros éramos, vamos a decir, los pioneros en la natación aquí. Así fue. Eran muy buenas experiencias, juntarse y ver nadando
o sea, ver a nadadores de calibre mundial, se llegaron incluso a romper récords mundiales en los Panamericanos, o sea que sí fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Pero cuando salgo de esa etapa, ya yo estaba en la universidad estudiando arquitectura en la Universidad Autónoma, y descubro la música a través de un grupo, el grupo Módulo, y comencé a tocar, ahí empecé, me estrené un 22 de noviembre de 1979 precisamente. ¿Y fue la batería desde el inicio? No. ¿Y qué fue al principio? Espérate, que me estoy olvidando de una etapa muy importante, pero cuéntala tú. No, yo empecé tocando percusión, tocando bongo, aprendí a tocar bongo porque era lo que se necesitaba en ese grupo de la universidad, y poco a poco después pero yo siempre quería tocar batería. Entonces yo vengo de la percusión y trato de tocar batería, porque realmente trato. Pero hoy el protagonista del violín, y otro día yo invito a Jordi, porque ya Jordi se bromó, él va a venir aquí mucho. Y vamos a hablar de su participación en la familia André. Pero hoy es el día de hablar de Rebeca y del instrumento que tenemos ante ustedes. Rebe, bueno, yo te iba a preguntar a qué edad elegiste el violín, pero ya yo veo que el violín te eligió antes de la memoria. Entonces continúo preguntándote sobre el cuarteto. Entonces estás en una formación, ¿cómo funciona? Y la idea de este podcast es que personas que como yo no conocemos tanto sobre tu desempeño, aprendamos a apreciar más allá de lo que el corazón nos dicta al oír un violín, cómo funciona un cuarteto. Es decir, cuando hay 4 personas, cómo se reparten el tema de la melodía. Explícame un poco eso. Claro, bueno, eso... Yo en mi universidad, en Florida State University, tuve la oportunidad de tocar con un cuarteto por bastante tiempo, así que tuve mucha experiencia con lo que es la música de cámara y lo que es tocar en un cuarteto. Un cuarteto se compone por 2 violines, violín 1, violín 2, una viola, que es un instrumento un poco más grave que el violín y un poco más grande, la caja de madera, y el cello, que es el grandote que todos conocen, que no es el más grande porque el más grande es el contrabajo, cierto, pero el cello es el más conocido entre esos 2. Entonces, cómo funciona un poquito es que el violín 1 normalmente lleva la melodía, aunque también tiene otras funciones, pero es lo más típico dentro de las composiciones estándar de cuarteto. El violín 2 un poco la armonía y es de soporte al primer violín. La viola también tiene un poco de armonía y también soporte, y el cello es como la base de todo. Es como la alfombra, la parte del bajo, como si fuera en una banda, la parte del bajo. Entonces de todo forman acordes y... Exactamente. Yo soy michín, no mucho, y veo que el instrumento tiene 4 cuerdas. Sí, tiene 4 cuerdas. ¿Y cuáles son esas notas musicales? O ahí, obviamente, con los dedos se hacen otras, pero las básicas de esas 4 básicas, ¿cuáles son? Esas 4 básicas se llaman las cuerdas al aire, o sea que no hay dedos puestos, es lo que suena cuando le hago así. ¿Esa nota cuál es? Empieza con la mi, que es la más aguda. Como la guitarra. Exacto. Luego la, re y sol, que es la más grave. Ok. El mismo orden de abajo hacia arriba de una guitarra. Más o menos. Sí, creo que así es. Y entonces, ¿cuál posición ejecuta? ¿Violín 1 o violín 2? En mi cuarteto en la universidad, yo, normalmente nos turnábamos, mi compañera y yo, a veces yo hacía primero, a veces hacía segundo, pero llegó un momento en el que tomamos la decisión ejecutiva de que yo me iba a quedar en violín 1 y ella en violín 2 por temas de balance, el tipo de violín que teníamos, era más conveniente y sonábamos mejor cuando ella era segundo violín y yo primero. Que hay una confusión. Siempre la gente piensa que el que toca primer violín es mejor que el que toca segundo violín. No, son funciones, como bien explicaste. Una se encarga un ejecutante hace la melodía y la otra hace la armonía. Y ambas son importantes para lograr la música de cámara. La música de cámara, Jordi, ¿es de qué siglo? ¿Dónde empieza a florecer?
siglo XVII, por ahí. No le preguntaste a la persona indicada. Bueno, la música de cámara Ponte comienza... -5 ahí, tenía que saber. Yo creo que sé, pero vamos a dejar que Rebe nos diga. Yo no puedo decir una fecha específica. No, pero más o menos el siglo. Bueno, desde el periodo barroco se hace música clásica. Y realmente, o sea, la música de cámara se llama así porque los músicos en aquel entonces, hace siglos, pues se reunían en las casas y tocaban por placer, o sea, nada ensayado ni nada, simplemente tocaban en los salones, las cámaras, las habitaciones en las de las casas. Y pues ahí había mucha gente, muchos compositores muy reconocidos tocaban ahí y se conocían ahí y hacían muchísimas cosas. Suena como si fuese algo muy divertido. Incluso hoy en día muchos jóvenes hacen algo parecido, que se juntan y leen a primera vista. Le dicen, en Estados Unidos le dicen sight reading parties. Que se juntan, es como una junta social en la que también sacan los instrumentos y tocan cualquier cosa a primera vista. Y es muy parecido a lo que era la música de cámara original, por la cual la música de cámara que conocemos lleva su nombre. Ah, qué bonito, porque es como un retorno a ese encuentro social cercano, amistoso y a complementar el motivo de la reunión con música muy, muy agradable al oído. Jordi, yo sé que tú vas a decir, ¿para qué tú me preguntaste eso, Angélica? Si influiste en la decisión, tú sabes que la respuesta es que no. Definitivamente, y me causa gracia que me hagan la pregunta a mí, porque esa es una anécdota que a Rebeca le encanta contar siempre. Vamos a ver. Definitivamente, cuando a ella la llevamos a la academia, yo le digo a la mamá, piano. Y ella, no, violín. Y yo, ¿qué violín ni violín? Es piano. Y hay piano en la academia y todo eso. Y ella estaba cerrada, trancada, que era violín. Y yo fui donde Jacqueline Huguet, que era la directora de la academia, y le digo, Jacqueline, esta chicuela me está forzando con violín, pero... ¿Qué tú opinas? Entonces ella me dice, bueno, cuando un niño tan pequeño viene con esa fijación, parte del incentivo es que si elige un instrumento, pues se vaya por ese instrumento. Ajá. Y ahí su papá, pues, evidentemente fue a comprar un violincito de 3,000 pesos ahí en la tienda de Jeremías King, de mi hermano Jeremías King, y aquí tenemos la consecuencia. Yo recuerdo a Rebeca con algunos como 7 años, ¿verdad?, practicando con violín mientras los otros estaban en esos paseos que hacíamos, un grupo de amigos de Guavaveri, bruleando por ahí. Rebe muy, muy enfocada en el disfrute y en la disciplina de su tarea. Un saludo a tu madre y enhorabuena por ese trabajo en equipo de papá y mamá para que Rebeca pudiera seguir su vocación. Ya Jordi me contó cómo fue eligiendo la batería. Es bueno dar a conocer que en tu caso el género en el que estás trabajando más es el jazz. Sí, yo tuve la suerte, a veces es la desgracia, pero tuve la suerte de entrar a la música por la parte alta. O sea, yo entré a tocar con el maestro Guillo Carías, en paz descanse. Maravilloso. Y así fue que empecé a tocar y así conocí el jazz, me introduje en el jazz y ya me quedé en el jazz. Es lo que no quiere decir que yo puedo tocar otros tipos de género, pero es lo que yo más disfruto, porque tiene todo el criterio de la improvisación y todo eso, y aunque uno toque una pieza 1000 veces, siempre es diferente, y la improvisación es muy importante para uno mantener siempre la mente fresca. Y recomiendo su concierto. Siguen juntándose allá en el hotel una vez al mes, ¿no? En el Dominican Fiesta. Ajá. Bueno, en el Dominican Fiesta es una actividad que Fernando tal vez me eche un boche, pero creo que son 12 años consecutivos que todos los viernes hay actividad de jazz en el Dominican Fiesta, en la azotea, en el 8º piso del Hotel Dominican Fiesta,
pero son siempre grupos itinerantes, o sea, van cambiando de grupo, nosotros vamos a menudo y realmente se pasa muy bien, a pesar de la acústica que es posiblemente la peor acústica de sitio que yo haya tocado jamás, pero el ambiente pues lo equipara. Rebe, yo hice mi tarea y hay cosas que uno por instinto conoce, pero como no ha tenido la formación, pues no sabe. Y al hacer mi tarea descubrí algo que, pues sí, claro, hace sentido entender que es así, que el violín hace una función de principalía en una orquesta sinfónica. ¿Me podrías un poco ampliar por qué? O sea, ¿cuál es el rol de son varios violines, ¿no? Y si te ha tocado tocar en una orquesta sinfónica. Sí, bueno, la función de los violines en una orquesta es muy similar a la del cuarteto. Okay. Incluso el cuarteto, o sea, una orquesta sinfónica es como si fuera un cuarteto expandido, el área de las cuerdas, porque es el mismo setup. Es violín 1, violín 2, violas y chelos. Uh-huh. Asimismo, en la orquesta, lo único que son muchos. Uh-huh. Y tienen la misma función. El violín normalmente maneja la melodía, es el instrumento más melódico. Y también el violín 2, entonces la armonía y así, como mencioné antes, igual que el cuarteto. Incluso los grandes directores de orquestas siempre como motivan a todos los intérpretes de la orquesta que se manejen en la orquesta como si fuera música de cámara, como si fuera un cuarteto. O sea, los principales de cada sección, que son las personas que ocupan la primera silla de cada sección de la orquesta, deben de mirarse y tener ese contacto visual con el director, pero también entre ellos, y el resto los mira a los principales. Y así es como una música de cámara expandida a un grupo mayor, que es la orquesta. Y yo he tenido la oportunidad de tocar con muchas orquestas. Aquí en Santo Domingo yo estuve tocando con la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil desde los 13 años hasta el momento que me fui del país. Y luego allá pues toqué con las orquestas sinfónicas y filarmónicas de mi universidad y también fui contratada por la Orquesta Sinfónica de Tallahassee, que es la ciudad, y estuve trabajando con ellos hasta que me gradué también. Maravilloso, maravilloso. Y explícame por qué en la herradura que forma, ¿verdad?, de donde se sientan todos los ejecutantes de una orquesta sinfónica, ¿por qué la ubicación de los instrumentos, o sea, de las cuerdas donde van? ¿Hay una razón acústica para que estén allí o simplemente por la visual de que todo el mundo puede verlos? Bueno, primero yo no tengo la respuesta científica de esto, pero yo puedo decir que el primer violín de los primeros violines se llama el concertino. Uh-huh. Y es la persona que en el orden jerárquico de la orquesta es el que va después del director. O sea, esa es la mano derecha del director. Entonces, por eso, perdón que te interrumpa, en el cine hemos visto muchos dramas en donde el director y a veces la violinista es una chica y hay amor. Eso, bueno, el cine siempre aprovecha, igual que la literatura, donde hay una oportunidad de contar una historia y de paso nos educa de la importancia que tiene ese músico en todo el conjunto. Así es. Y bueno, el concertino estar del lado izquierdo del director, uh-huh, queda como en un ángulo perfecto para que el director él puedan tener contacto visual perfectamente. Hay orquestas en las que la sección de los primeros violines está del lado izquierdo, luego así como un círculo así, uh-huh, violín 2, violas y chelos, pero a veces se intercambian los chelos con las violas, porque, no sé, tal vez cuando las violas tienen alguna parte muy importante en la obra, se les pone del lado afuera, del lado que está más cerca del público, pero también las cuerdas es la sección más grande de una orquesta, o sea que debe ocupar la mayor cantidad de espacio, entonces ya los
viento madera, los metales están detrás, que son un poco menos y además que suenan más fuerte y proyectan mucho más que las cuerdas. Correcto, si fuera al revés, pues entonces no se oyeran las cuerdas en lo absoluto. Hay algo que se le está quedando a Rebeca, que son los contrabajos también. Los contrabajos. Los contrabajos, que es la parte ya, los grandes helicópteros, ¿no? Que se tocan generalmente detrás de los chelos. Exacto. Pero definitivamente lo que estaban diciendo al final, la razón de ser de que las cuerdas estén delante es por un tema de proyección del sonido. Sí, las reverberaciones después en el van las maderas detrás y después los metales, que ya son lo más potente, las trompetas, los trombones, la tuba, el corno francés. Después en el medio están pues los oboes, las flautas, los clarinetes, fagot y ese tipo, ¿no? O sea, esa es la razón de la colocación. En nuestro país hemos tenido violinistas destacados. ¿Cuáles ustedes, internacionalmente, cuáles son los nombres que podemos mencionar? Sobre todo que me pregunto si estas personas que veíamos en la Orquesta Sinfónica Nacional, también en alguna ocasión quizás algunos de ellos o ellas fueron tus maestros localmente. Bueno, en la parte de violinistas dominicanos, digamos, destacados en el extranjero, la persona que nos viene a todos en la cabeza es Aisha Siet, que es nuestra violinista que nos representa en todos los lugares que ella toca. Es excelente y también ha sido una gran inspiración para mí, en especial cuando yo era bien pequeña, que era lo que yo tenía acceso en el momento. O sea, la única presentación en vivo de un violín que yo veía eran las que ella hacía aquí. De los profesores de la Sinfónica, realmente los actuales, yo no he tomado clases con ellos de manera consistente. Uh-huh. Mi profesora aquí fue, yo empecé al principio con Carmil Berroa, que fue mi profesora de pequeñita hasta los 11 años, 12 años. Luego pasé a mi profesora, la profesora que tuve antes de irme a mi universidad, que fue Mercedes Ariza, española, que estuvo aquí. Ella tocó con la Sinfónica, pero ya hace muchos años que no toca. Y bueno, yo estuve con ella en el estudio DINA de educación musical aquí en Santo Domingo, que dirige la señora doña Farida. Y bueno, yo estuve con ella todo ese tiempo que ella prácticamente me tomó en un momento de mi vida artística en el que era imprescindible que yo estuviera con ella. O sea, ella fue magnífica y fue la que me empujó, lo mucho que me empujó para yo llegar a donde estaba. Obviamente con el soporte también de personas como Paul y Tim Cantor, que fueron los profesores de la Fundación por la Música de Margarita Ufant, de los cuales me acogieron. Un beso para mi querida doña Margarita. Y también doña Margarita, ni mencionar, o sea, ella fue... El motor de esa fundación es de ella. Totalmente, alma, vida y corazón. Exactamente, y esos profesores pues son dos increíbles personas, además de músicos, y también me empujaron junto a mi profesora Mercedes a yo poderme ir y estudiar con... Enhorabuena. Allá en mi universidad. Qué bueno. Sí. Pero abundando un poquito con lo que está contando Rebeca, sobre los violinistas dominicanos que hemos tenido excelentes. Además, yo no soy un conocedor, ¿verdad?, a fondo, pero sí sé que el maestro Carlo Piantini era un violinista excelente, porque en su currículum tocó con una cantidad de personas increíble. Y hay otro que es muy cercano a Rebeca, lo que pasa es que ella no lo recordó, que es Gabriel del Orbe. El programa de violín que trabaja la Fundación por la Música de Margarita Ufant se llama Gabriel del Orbe. Okay. Yo no sabía quién era Gabriel del Orbe, y lo lamentable que pasa en nuestro país, que no conocemos ni profundizamos en nuestra historia. Cuando yo fui a averiguar, resulta que Gabriel del Orbe fue un virtuoso dominicano de principios del siglo XX, de 1920 y pico, que tocó
en los escenarios más importantes de París, Nueva York. Es una cosa impresionante y mira, me engranojo porque realmente es una pena que no conozcamos, o sea, que nuestro país que no le dé el valor. Grabaciones, ojalá que sí. No creo porque sí era muy temprano, pero caramba, que eso deberíamos saberlo más. En la música clásica pues el cine nos ayuda a los que somos neófitos a educarnos sobre estos temas. Varios de los grandes maestros, grandes compositores de la música fueron violinistas. Por ejemplo, en el caso de Mozart. Quienes más se destacaron siendo compositores, pero además virtuosos violinistas. Hay uno que particularmente me gusta, que dice mi tía Belia, que le dice que nuestro tío, yo, tía, no se pegue, que es Niccolò Paganini. Porque, ahí oiré la opinión que tiene Rebeca de él, y la razón por la que me acerqué a conocer un poquito más es porque usé Caprice, creo que es 24, para la banda sonora del corto Concha que hicimos en Poncho Morado Films. Tenía que usar una música. Yo estuve simplemente haciendo una investigación. La historia ocurre en 1893, y yo, bueno, ¿qué músico pudiese haberse oído en esa época? Y empiezo a investigar y a oír, pero estoy hablando a alguien que lo que oye es merengue y rock. Y cuando oí esa melodía, esta es la historia. Mi buen amigo Rubén Lamarche me dice que al escoger Caprice 24 salvé la novatada que es Concha, porque le di un ánimo caricaturesco a la historia. Si tú sabes un chin y me quieres complacer con esa melodía, te lo voy a agradecer, que es un pedacito corto. Bueno, yo no me la he estudiado nunca, pero voy a tocar un pedacito corto nada más para el programa. Dedicado al Casan Rue de Concha, especialmente a su protagonista, Roberto Yepes, mi primo, que conoce muy bien esa melodía, así como Antonio Melenciano, que hizo el papel de Ulises Oro en esa historia, que puede encontrar en Vimeo de manera gratuita. Y escuchemos a Rebeca. Bravísimo, gracias. ¿Ustedes oyeron eso? Ay, caray, mira, se me agarraron los ojos. Ay, Dios mío. Ay, Rebeca, Dios mío. Veía tus manos y me acordaba de mi profesor de música. ¿Cuánto me llama la atención, Nano Capeans? Jordi, ¿me podrías compartir, bueno, ambos, ¿no? Sobre decisiones familiares que hubo que acomodar precisamente para apoyar a Rebeca durante los años de estudio escolar, pero a la vez de desarrollo en su carrera musical? O sea, sobre todo pensando, siempre trato de, y más en esta época en que los padres están planificando las actividades extracurriculares de sus hijos. Siempre pienso en los padres de hijos chiquitos y adolescentes, cómo se acomodó esa agenda familiar, escolar y personal de Rebe. Bueno, lo primero es que, sobre todo, nunca influimos en ella, o sea, nunca la dirigimos ni nada. Hay una anécdota también muy jocosa que ella también le gusta hacer, pero hoy se la voy a robar yo, que es que Rebeca desde pequeña, estoy hablando desde que tú la conocías, 7, 8 años, ella iba a ser pediatra, o sea, ella tenía claro que iba a ser pediatra, y está con la pediatría, ya en Babeque secundaria, creo que con 11 años, creo que estaba en octavo, ¿verdad? Séptimo, 12. En séptimo, con 12 años, viene ella y me dice, papi, estoy muy preocupada. Y yo, ¿cómo así?
Yo me asusté, ¿no? ¿Y qué te pasa? Me dice, es que yo toda la vida he querido ser, toda la vida, ¿no? He querido ser pediatra y ahora la música me está como haciendo como dudar, pero con una preocupación existencial grande, o sea, ver la carita de esa niña preocupada realmente por eso, y yo le dije, mira, tranquila, no nos olvidemos de la pediatría, deja que la pediatría vaya a su camino y deja que la música vaya a su camino. Te faltan, imagínate, le faltaban 5 años para graduarse, o sea, que tienes 5 años para graduarte, o sea que hay tiempo para que las cosas fluyan y se decanten y vayan y efectivamente, a los 2 años, todavía antes de graduarse, viene donde me dice, papi, la música. Y yo dije, bueno, pues vamos arriba. Y definitivamente eso cambia todo porque, el hecho de buscarle un profesor, o sea, ella estaba estudiando con Camille, que fue la que la introdujo a través del método Suzuki en el violín, pero ya cuando pasa al, vamos a decir, ya un violín más avanzado con doña Mercedes, todo cambió, o sea, definitivamente, desde el violincito de 2.500 pesos que tuvo que pasar a un violincito de $3.000, y las clases, todo el tema de las clases, los campamentos de verano, o sea, definitivamente. Todas las oportunidades. Esa justo era mi próxima pregunta. Estuve leyendo que hay diferentes tipos de violín. ¿El tuyo cuál es? Bueno, el mío es un violín acústico. Es el más común en estos tiempos. Para la música clásica, también se puede hacer otro tipo de música, pero también está el violín barroco, que es el violín que se utilizaba en los tiempos de Bach. Y es un poquito diferente. Las cuerdas estaban hechas de tripas. Las de ahora están hechas de metal o de otros materiales. Y pues yo siempre he tocado principalmente con un violín acústico. También está el electrónico, que es el que se utiliza ya para música pop, también a veces para jazz. Yo he tocado un violín barroco, pero solamente así por diversión en un momentico. No he tocado mucho con él. La gente normalmente lo usa para tocar composiciones barrocas o en ensambles barrocos. Y violín electrónico realmente no. ¿Dónde es fabricado el tuyo? El mío es un violín de un luthier coreano. Ok. Sí, un luthier moderno que se llama Hiroshi. Sería bueno explicar qué es un luthier. Un luthier es la persona que fabrica los instrumentos. También los arregla. No confundir con los comediantes argentinos. Bueno, el nombre viene de por ahí. Claro, porque ellos hacen humor basado. Y ellos crean sus propios instrumentos. O sea, que los instrumentos que usan los maravilloso el luthier. Bueno, pero este era un luthier coreano. Un luthier coreano que se llama Hiroshi Kono, que hace violines modernos. Muy buenos para... Y eso es, o sea, cuando tú dices él lo hace, o sea, no es algo industrial, sino un poco más totalmente... Artesanal. Wow, qué chulo. Sí. Las piezas de madera, ellos mismos las Fs que tienen, o sea, todos los orificios que tienen son hechos... Con el permiso de Salvador, yo, como ustedes saben, que yo privo en directora de cine, pues yo voy a hacer un close-up, sigue explicándome. Todo lo hacen a mano, con una cuchillita así bien detallado, así mismo la pintura y el puente, que es lo que se ve aquí, que sostiene las cuerdas, también se hace a mano. Maravilla. Y bueno, ahora sí hay formas de hacerlo de manera industrial, pero los buenos puentes lo hacen a mano y pues es ¿Y sabes qué madera es esa? No pero sé. Parece, qué sé yo, como un nogal allí. Pero también es muy típico en los violines que la madera se alteran un poquito, o sea, el color. Súbelo de frente para que lo puedan ver. Que se alteran los colores para darle estilo. Sí. Claro, y le dan el barniz, que es por la razón por la que se ve así brillosito. Y bueno, algunas veces, no todas, las marcas que tiene, pues
son hechas también como para que se vea como un violín más antiguo, cuando están hechos con madera más modernas. Pero normalmente, bueno, sabemos que la cantidad de esas rayas que tiene indica que tan vieja es la madera. Sí, sí, por supuesto. Pero no se sabe ahora muy bien porque hay muchos luthieres modernos que también, o sea, la modifican para que se vea más antiguo, pero ahora mismo hay tantos luthieres modernos que hacen muy buenos instrumentos que no necesariamente la antigüedad del instrumento es lo que dice lo bueno que es. Sobre su calidad. Pero normalmente, o sea, un instrumento que tiene años y siglos de hecho, pues suena mejor también porque mientras más se toca un violín, mejor suena. Porque en inglés le dicen como break in the sound, como romper el sonido para que salga el sonido como el máximo potencial que tiene el instrumento. Mientras más se toca, mejor es. Y con no el tiempo... sabía ese dato, pero qué interesante. Y con el tiempo su valor aumenta. Bueno, con razón todos esos poetas. Yo me puse a buscar poemas de Rilke, García Lorca, todo el mundo, porque es como un órgano, ¿no? Sí. Parece un ser vivo. No, y no solamente eso, que para comprar un violín, tú no puedes ir a Amazon y pedir un violín y te lo envíen. Hay que ir a los sitios a probar los violines. Nosotros tuvimos la experiencia con Rebeca en Barcelona hace ya como 6 o 7 años, ¿verdad? Fuimos donde unos luthiers, conseguimos un violinista hermano del maestro Bardají, creo que era un director musical de Joan Manuel Serrat, un guitarrista, Bardají, exactamente. El hermano era violinista y había tocado con Joan Manuel y todo eso a través de un primo político. Hicimos contacto con él nos acompañó a esa casa de esos luthiers, Parramón se llamaban, y allá nos sacaron 6 violines, 7, y los probamos todos, tocamos. Incluso cuando se había seleccionado uno, él vino con otro y nos dijo, miren, este es un violín nuevo que suena muy bien, que no es la marca que están buscando, pero pruébenlo, y lo probamos y al final fue el que nos llevamos. Y lo mismo pasa con el arco. El arco, hay que probar el arco porque hay arcos, hay una variedad de arcos, bueno, hay arcos que cuestan hasta cientos de miles de dólares, un arco, o sea, el arco es otra parte del instrumento que es vital para el sonido. Mostremos el arco, ¿no? Aquí está, sí, es todo, el complemento, que no puede bajar la calidad de la pieza principal. Y precisamente en este momento nosotros estamos abocados a un programa de recaudación de fondos para adquirir un nuevo violín, porque ya Rebeca se graduó. Este es un violín de estudiantes que ya cumplió su cometido, pero ahora ya necesita un violín profesional. Pero desde ahora Poncho Parado se hará eco de ese crowdfunding, como dicen ahora. Exactamente. Y daremos en nuestras redes sociales, daremos toda la información pertinente para que apoyemos a nuestra querida Rebeca. Yo les pregunto a ambos, algo que me llamó la atención en algún momento, y es que en distintos géneros populares, country, esta música banda mexicana, la cumbia colombiana, ni hablar el tango, el violín está presente. Sin embargo, por cosas de la vida, en la música afrocaribeña, el violín, Jordi, no tiene una presencia. Podrá ser porque quizás históricamente, como nosotros pasamos a un plano secundario, cuando los españoles descubrieron tierra firme, quizás no era tan fácil tener el instrumento y no quedó. O sea, no sé si estoy equivocada, pero... Bueno, recordemos la Orquesta Aragón, por ejemplo. La Orquesta Aragón tenía violines. Claro. Que eso es cubano, ¿no? Sí, claro. Bueno, exacto. Sí, estamos hablando tiene de caribeña, ¿no? Sí, el bodeguero. Sí, exacto. Sí, lo que pasa es que también el violín es un instrumento que no tiene, por ejemplo, la proyección en una banda donde hay instrumentos eléctricos y todo eso, pues es
complicado, la amplificación y eso, pero sí, Por eso me llamó positivamente la atención, Rebe, cuando mi hija, o sea, Andrea, es súper fan de Boca Tabú, y ahí hay un violín en ese grupo, que es un grupo de rock, ¿no? O sea, un grupo de música moderna. Pero volviendo a lo clásico, tengo entendido que hay una pieza que es considerada una de las más difíciles. Me refiero al concierto para violín de re mayor, 35, primer movimiento de Tchaikovsky, compuesto en 1978. ¿Tú opinas igual? ¿La has tocado alguna vez? Es como un milestone en la ejecución de violín. Bueno, esa pieza, ese concierto para violín, sí es verdad, es muy difícil. A mí se me hace un poco complicado como hacer un listado de dificultad de los conciertos. Sí hay como unas categorías donde yo entraría varios conciertos. No creo que haya uno que sea el más difícil, porque cada uno tiene su dificultad, que son diferentes. Por ejemplo, dime ejemplos de retos o dificultades que enfrentas o enfrenta cualquier ejecutante en ocasión de interpretar una de estas piezas. Por ejemplo, puede ser que un concierto para violín tenga una dificultad de musicalidad, lo que es cantar con el instrumento, la parte melódica. Hay veces que lo que parece más sencillo es más difícil, porque lo más sencillo es más difícil hacerlo que se vea interesante. Entonces, el que puede tomar una melodía sencilla y hacer que a un montón de gente le guste, a veces vale más que una persona que coge un concierto sumamente difícil con muchas cosas rápidas, que es lo que a la gente le impresiona. Bueno, la rapidez y la agilidad la pueden adquirir todos por medio de estudiar técnica. Sin embargo, la parte de ponerle un toque personal que haga que algo, aunque sea sencillo, tenga el estilo personal. Y se le guste a las personas, es más valioso para mí, y creo que para cualquier conocedor de la música. Y bueno, que tampoco le quita prestigio a lo que es tocar con agilidad y todo eso. El concierto de Tchaikovsky es un concierto muy completo, que tiene cosas que son muy difíciles por la velocidad, pero también musicalidad. Sin embargo, hay otros conciertos que se consideran los más difíciles, donde entra Tchaikovsky, como el concierto de Sibelius, como el concierto de Brahms, el concierto de Korngold. Hay una serie hay un grupito que se consideran déjame ver, creo que son los cuatro grandes conciertos, que son Sibelius, Tchaikovsky, Brahms y Beethoven. Esos 4 conciertos, hay variaciones de esos 4, pero normalmente esos 4 son lo que la mayoría de violinistas mencionan como los 4 grandes. Muy bien. Y entre los músicos, los compositores, ¿cuáles? No te voy a decir cuáles te gusta tocar, porque yo sé que te gusta tocar cualquier buena pieza, pero por supuesto uno siempre tiene el corazoncito cerca de algún compositor, en el caso tuyo. Esa pregunta siempre me la encuentro muy difícil también responder, porque es que para mí es como tengo muchas piezas de diferentes compositores que me gustan muchísimo, y le encuentro la belleza a muchas composiciones. Muy buena respuesta. De variados compositores, pero uno que puedo decir fijo, que por ejemplo cuando yo estoy programando mi repertorio que voy a tocar, luego que termino uno, hago un concierto. ¿Qué es lo próximo que voy a tocar? Siempre me gusta agregar algo de Johann Sebastian Bach, porque es, un genio de la música, un genio del violín, de todos los instrumentos, y su música realmente para mí es como un ejercicio de relajación. Obviamente ya cuando uno pasa todo el proceso de aprenderse, lo que puede ser un poquito tedioso porque no es fácil, pero me encanta. Y si tuviera que elegir uno, me voy por ese seguro, pero realmente son muchos. Pues en ese caso, y tomando en cuenta
que nos quedan unos, esto no es estricto, porque es un podcast, pero que nos quedan unos buenos minutos. Te regalo 15 para que nos interpretes una pieza de Bach. ¿Cuál te gustaría interpretar? Bueno, voy a tocar una pieza que forma parte de una de las partitas de Bach. Bach escribió 6 partitas y sonatas. Es un libro muy, muy conocido. Así se ve una de las ediciones. Y tiene 3 partitas y 3 sonatas, que son variadas composiciones. Normalmente lo que él hacía era que las nombraba por un baile de la época, como el minuet, el lug, la giga y demás. Entonces voy a tomar, desde que lo encuentre. Qué bonito que ahí hay una coincidencia en nuestro segundo episodio. Nuestra querida amiga Yaruka Coco, que habló de literatura, contó que cuando lee se hace acompañar de las sonatas de Bach y una feliz coincidencia, Rebeca nos va a regalar cuál de sus... Voy a tocar un poquito del primer movimiento de la segunda sonata. Muy bien, muchas gracias. Que el movimiento se llama grave. Adelante cuando quieras. Y mientras Rebeca se prepara, ya saben que tenemos YouTube, porque quienes están viéndonos así lo pueden constatar. También que nos sigan en Spotify. Y más recientemente, esta misma semana, dimos a conocer nuestro website Poncho Morado Films, donde están los trabajos tanto de la pequeña productora de cine como los episodios de este podcast. Adelante, Rebeca.
Bravísimo. Rebe, muchísimas gracias, Jordi. En nombre mío, de todo el equipo aquí de Poncho Morado, pues de mi familia, la familia Guaveri, un abracito a tus hermanos, a nuestra querida Ingrid, por venir. Te deseamos todo lo que te mereces. Disfrutaremos en el camino junto a Jordi y el resto de la familia. Y quiero despedirme con algo que leí y pensé en ti. Dice un señor que tiene un apellido que yo no pronunciaré muy bien, pero vamos ahí. Mihaly Csikszentmihalyi, psicólogo, autor de Psicología Positiva, que ha escrito un libro titulado Fluir en 1997 y formuló una teoría sobre el estado del flow o teoría de la experiencia óptima. El estado de flow, según este psicólogo reconocido, es una experiencia óptima. Es el estado en que la persona se encuentra completamente absorta en una actividad para su propio placer y disfrute y el de los demás, durante la cual el tiempo vuela y las acciones, pensamientos y movimientos se suceden unas a otras sin pausas. Para mí es la forma de decirte gracias. Es lo más parecido a la lección de vida que has hecho. Y te felicito, y felicito a Jordi, a tu madre y al resto de tu familia por darnos esta dominicana tan virtuosa. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por tenernos. Jordi, gracias. Tú vuelves para acá, pero ahora gracias por traerme a tu querida Rebeca. Gracias. Y como siempre digo, cambio y fuera.